Señor, autoridades, amigas, amigos, no tenemos mucho tiempo, vamos a aprovecharlo bien. Es un privilegio. Antes se utilizaba este término, Leonardo, al empezar su exposición, el privilegio, querido Leonardo, querido Eduardo, el privilegio es de todos nosotros por teneros aquí. Tenerlos cerca, poder ahora dialogar un poco con ellos, haberlos escuchado antes, porque son dos viejos amigos que todos tenemos por haberlos leído. Es ese piropo tan bonito que le dedicaba ese elogio Borges a Stevenson, ¿no? Este gran amigo que me ha dado la literatura. Todos nosotros nos considerábamos amigos, de Leonardo Padura y de Eduardo Mendoza antes de conocerlos y de poderles estrechar la mano. Es un privilegio de verdad teneros y ahora además prolongar esa primera participación vuestras en este quinto Congreso Internacional con este pequeño, estos minutos dedicados al diálogo. Los dos tienen, déjenme como introducción rapidísimamente, los dos tienen además para mucha autoridad en un congreso de arquitectura y sociedad, tienen mucha autoridad para participar, porque los dos, como ellos mismos han reconocido y se ha dicho, son escritores de alguna forma que vinculamos con una ciudad, ¿no? Aunque no solo han escrito de la ciudad en la que han nacido, escriben y viven La Habana y Barcelona, pero identificamos una gran parte de su obra con la ciudad, ¿no? En ese sentido, digamos, están especialmente autorizados. Que son dos ciudades que tienen cosas en común, dos cosas en común muy importantes. Las dos son marítimas, aunque, digamos, una ha tenido al mar muy presente, incluso cercada, abierta y cercada al mismo tiempo por él, y Barcelona durante mucho tiempo, entre otras cosas, entre esas dos fechas punteras, que fue el 88 del siglo XIX y el 29, entre las exposiciones universales del 20, ha estado un poco de espaldas al mar, ¿no? Son dos ciudades marítimas, pero sobre todo son dos ciudades muy literarias, no solo porque hayan sido objeto de literatura y de narración, sino porque en ellas se hace mucha literatura. Han vivido siempre y han escrito siempre grandes autores, y además en las dos son dos capitales literarias en las que se imprime y se edita mucha literatura, no digamos Barcelona, la gran capital editorial de España, ¿no? Durante mucho tiempo, y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, bueno, están especialísimamente, digamos, autorizados para esta participación en este quinto congreso y este diálogo. Pasamos rápidamente, dos o tres cuestiones os quiero plantear y para incitar a seguir escuchando, para poder seguir el placer de poder seguir escuchando. Una, empiezo por la que a mí me resulta, el tema que me resulta más cercano como profesor de economía, mero profesor de economía que soy. Esto para las empresas, no solo para las grandes, particularmente acaso, claro, para las grandes y medianas, pero para las empresas siempre, no solo ahora que estamos hablando de mundialización, globalización, etcétera, siempre, ¿no? De edad moderna, por lo menos, hasta hoy, las ciudades han sido, desde el punto de vista empresarial, más importantes que los países. Desde todo punto de vista comercial, financieramente, de todo punto de vista mercantil. Las ciudades han sido más importantes que los países. También desde el punto de vista de la literatura, son más importantes de la narración novelística, es más importante la ciudad que el país. ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que tampoco hay que establecer una diferencia y sobre todo un antagonismo como el que inevitablemente se crea cuando hablamos en estos términos. Cuando no hablamos no lo sentimos, cuando hablamos porque necesitamos formalizar el pensamiento, establecemos este antagonismo entre país, ciudad. La ciudad es un destilado del país, el país es una expansión de la ciudad, etcétera. Desde el punto de vista económico hay razones obvias. Desde el punto de vista literario, yo creo que en estos momentos, pues la ciudad, para lo que entendemos por la literatura, por la narración, por esta narración que necesitamos continuamente para ubicarnos en el mundo, la ciudad ofrece más posibilidades que
lo que no es ciudad, que ya no sé muy bien qué es, porque yo creo que en la mayor parte de los países lo que no es ciudad es un campo ajardinado. Muy poca naturaleza en estado puro queda ya en nuestro mundo. No siempre la ciudad ha sido el objeto literario por antonomasia. El Quijote, que es la novela de referencia, es una novela, es un road movie, es una novela que transcurre fuera de la ciudad y que precisamente cuando Don Quijote va a una ciudad, a Barcelona, ve grandes maravillas, pero allí es derrotado, porque una ciudad permite llevar la máscara que quieras, pero es muy probable que te la arranquen de un bofetón. Así que bueno, respondiendo a tu pregunta, no lo sé. Sí, hemos comentado este tema de cómo desde distintas manifestaciones se puede ver la ciudad, el organismo de la ciudad, la importancia de la ciudad y en los discursos que nos han precedido ahora acá, referidos a la arquitectura fundamentalmente, pues es obvio que hay una relación de una manifestación de la creación humana específica, como es la arquitectura, que es indispensable para la conformación de la ciudad, o la ciudad es indispensable para la conformación de esta manifestación creativa. En el caso de la literatura es muy difícil, como bien dice Eduardo, tener una postura absoluta en cuanto a uno u otro espacio, como el espacio de creación. Creo que todos los espacios son creativos. Lo que pienso, sí, es que muchas veces la poesía, por tener una dimensión simbólica, metafórica, de imágenes, está un poco por encima de la ciudad y puede ser que de alguna forma represente a un país. El hecho de que la narrativa, la novela específicamente, cuente hechos que tienen que ser casi siempre, no siempre, es que es muy difícil absolutizar, verosímiles, porque ¿qué hacemos con Kafka, no? La verosimilitud es importante, se ubica en un espacio, y el espacio no urbano es un espacio que puede tener características que se repitan de alguna forma. En el caso de la literatura latinoamericana, habría que ver un momento importante, y es en la década de los años 20, cuando ya siglo XX, las tres novelas más importantes son novelas que tienen un carácter rural y se le llaman las tres novelas ejemplares, Doña Bárbara, Don Segundo Sombra y La Vorágine, por el espacio que ocupa la naturaleza, que ocupa lo no urbano todavía en esos momentos en el continente latinoamericano. Ya a partir de los años 60 para acá creo que se hace a nivel universal y en el nivel latinoamericano una narrativa mucho más de lo urbano, y empieza o se consolida realmente un proceso de creación narrativa de las ciudades. Empieza a haber una identificación con las ciudades. Y en el caso de escritores que hemos cultivado algo parecido a la novela policial, como es el caso de Eduardo y mío, pues José Luis, yo creo que el espacio urbano es el espacio de esta parte que en su primera intervención mencionaba Eduardo, es ese espacio un poco demoníaco en el que pasan muchas cosas malas que a la vez nos permiten revelar muchas esencias buenas y malas de la condición humana, y el espacio predilecto es la ciudad. ¿Añades algo o no? No. Ya dentro de la ciudad, ¿qué se hace antes? ¿Elegir el personaje y después el medio urbano concreto? Porque no es lo mismo el casco antiguo que las zonas nuevas de la ciudad, las zonas residenciales que las suburbiales.
marginales, a las que se refería en algún momento también antes Eduardo. ¿Cómo se construye eso? ¿El narrador cómo construye? ¿El personaje, determinado personaje, principalmente solo se debe mover en un determinado ambiente urbano, o es el ambiente urbano que inicialmente uno quiere, en el que está pensando reflejar en su obra, quien le hace definir y delimitar a los personajes? Contesto. Bueno, yo creo que también eso ha ido cambiando. Siguiendo lo que decía Leonardo hace un momento, la novela latinoamericana empieza siendo una novela rural porque la identidad posiblemente de los países todavía está mucho más ligada a la naturaleza, al campo y a la explotación agrícola y ganadera que a la ciudad, y poco a poco se va transformando. Hay un momento que me parece clave, que es 100 años de soledad, que es la historia de la construcción de una ciudad mítica, pero sin embargo una ciudad que empiezan siendo 4 casas y acaba convirtiéndose en casi una metáfora universal. Yo creo que en estos momentos los que escribimos ficción estamos ya casi obligados a elegir primero la ciudad como escenario. La novela siempre ha sido un poco canalla y los novelistas también, y nos encontramos a gusto en este territorio, en los bajos fondos, y los que tocamos con gusto la novela policíaca, pues mucho más. En realidad vivimos vicariamente una vida de delincuentes, aunque al final siempre acaba triunfando la justicia, pero un poco vivimos esta especie ¿cómo diría?, de inyección de adrenalina que va dando la ciudad continuamente, ¿no? Se dice mucho de ciudades, por ejemplo, el que llega a Nueva York siempre dice qué energía da esta ciudad. Bueno, no hay ninguna razón para que eso suceda, es simplemente el contagio de algo que está en unas posibilidades infinitas, que normalmente no se traducen en nada, pero que ahí están, ¿no? Todo puede pasar, incluso lo más terrible. Se comprende lo que nos dice, ¿no? Viendo algunas de las imágenes del documental que nos han puesto, de la pequeña exposición visual que nos han puesto, es impresionante, son incitantes, claro, para un narrador, esos enjambres, ¿no?, de ese abigarramiento, esa promiscuidad urbana, ¿no? Esa ciencia ficción en la que estamos viviendo realmente, ¿no? Que son estas enormes, de las que parece que es imposible salir, ¿no? Ciudades que son el universo entero, que no ofrecen salida. Esto es fantástico. Imágenes realmente impresionantes lo que nos han puesto. Perdona, venga, Leonardo, tú seguro. Sí, yo creo que otra vez los contextos son muy importantes en esta relación de los personajes y las ciudades. Por supuesto, no es lo mismo lo que puede ocurrir en Europa o puede ocurrir en Estados Unidos de Norteamérica a lo que ocurre en América Latina o lo que puede ocurrir en África en relación con una ciudad y sus personajes. En mi caso específico, en mi caso de la experiencia de autor cubano, ahora Eduardo mencionaba una frase, que Nueva York da mucha energía. En La Habana de los años 90, cuando no había energía, es decir, había apagones, esto era cuando más energía creativa uno tenía, porque esto no podía hacer otra cosa que leer y tratar de escribir si podía. Es decir, que incluso a nivel físico es importante. Y creo que para mí la diversidad homogénea, esto puede parecer un contrasentido, pero lo es, de una ciudad como La Habana, es algo que me impulsa a escribir. Recorrerla con mis personajes, tratar de encontrar claves en la ciudad que expliquen formas de vida, comportamientos
y sobre todo, maneras de sentir la vida de los personajes. No se vive igual en un barrio marginal que en un barrio favorecido por distintas circunstancias. Lo que ocurre en La Habana es que lo marginal y lo favorecido pueden estar mezclados. Entonces, establecer cualquier frontera es bastante complicado. Y a mí lo que sí me gusta mucho es tratar de revelar esos contrastes. Los contrastes que hay en esa homogeneidad diversa y los contrastes que hay en la absoluta diversidad que puede haber en una ciudad latinoamericana. América Latina es especialmente contradictoria en sus estructuras sociales y citadinas. ¿Algún añadido a propósito de...? No. Esto, bueno, ya para ir terminando, algo que os habrán... La próxima la contesta primero, Leonardo. Ah, sí, verdad. Bueno, pues, algo que os habrán preguntado seguro estos días y en cualquier sitio os preguntarán insistentemente, porque todos vuestros lectores estamos siempre deseosos de saber cuál es la próxima obra que nos brindáis, ¿no? Que nos ofrecéis, ¿no? Esto, siempre, tú te vas a salir alguna vez, Leonardo, como empiezo por ti entonces, del mundo urbano, porque yo creo que no has ambientado ninguna de tus obras en un mundo que no sea urbano, fundamentalmente en Habana, pero o en México de los años 30 o en Moscú, en esa maravilla que es el hombre que amaba a los perros, o en el Ámsterdam, que yo siempre algunas veces que le he tenido la oportunidad también de hablar antes con Leonardo, ¿cómo te has documentado el Ámsterdam del siglo XVII, ¿no? Con el Ámsterdam de Rembrandt. ¿Te vas a salir alguna vez del medio urbano? ¿Has pensado ambientar alguna novela fuera del medio urbano? Pues no lo sé. Ahora lo que sé es que tengo una idea dándome vueltas en la cabeza, que es una de mis obsesiones. Y Eduardo sabe muy bien esto, que los escritores tenemos obsesiones que nos persiguen y que de alguna manera volvemos a ellas en distintos momentos de nuestra creación, viéndolo de formas diferentes. Y hay un tema que ahora me está dando vuelta, que es la diáspora cubana, pero la diáspora cubana de mi generación, porque se ha hablado mucho de la diáspora cubana, por ejemplo, que ocurre a partir del triunfo de la Revolución del año 59, de carácter marcadamente político. Esta es una diáspora que tiene muchas aristas que puede incluir desde la política hasta la sentimental, alguien que se enamora de otra persona y se va a vivir a otro lugar. Y lo que sí voy a hacer en esta novela es recorrer varias ciudades. Voy a recorrer varias ciudades porque ya sabemos que hay cubanos hasta en Groenlandia. Y con ese principio, por supuesto, el sur de la Florida, Miami y esa ciudad absolutamente enloquecida que se llama Hialeah, donde hay 97% de hispanohablantes. Es una ciudad donde se puede vivir en español dentro de los Estados Unidos. Quedan 5 americanos allí y se irán en los próximos 15 días seguramente. Pero bueno, pasaré también posiblemente por Madrid, por San Juan de Puerto Rico, por Nueva York, por Buenos Aires, porque la emigración cubana sí es citadina, sí va a las ciudades. Es muy difícil que un cubano salga de Cuba para ir a cortar caña otra vez en algún punto del planeta. Así que tiene que ser en las ciudades. Bueno, yo no, la verdad es que no tengo planes. Eduardo sí ha ambientado alguna en el medio no urbano, ¿no? Como él mismo ha dicho con gracia, claro, algunas de mis narraciones están enmarcadas entre riscos, Sí. parece que era la expresión, entre otras esa maravilla breve de la que no se habla mucho, pero que yo me parece que es una de las obras redondas de Eduardo, que es El año del diluvio, ¿no? Yo te lo he dicho a ti coloquialmente y lo aprovecho para decirlo ante todos ustedes. Pues bueno, sí, ya me gustaría, pero no me dejan porque no se venden. Es cierto que algunos autores, y es el caso de Leonardo, y le deseo mucha suerte en esta nueva empresa, pero me temo que le suceda lo mismo que a mí. Muchas veces se leen novelas, actualmente, cosa que no sucedía antes,
más por la ciudad que por el personaje. Es decir, el personaje se convierte en una especie de guía turístico, no turístico, al contrario, guía no turístico, el guía personal que introduce al recién llegado en ambientes, en lugares que de otra forma no podría conocer, no tendría un acceso tan directo, tan inmediato. Entonces, es verdad que el Ámsterdam es fascinante, pero también es verdad que pues que Ámsterdam, que lo haga un holandés, lo que queremos es volver a ir por las calles, por aquellos barrios de La Habana donde nos ha llevado Leonardo. En fin, tampoco tenemos que limitarnos. Es cierto que esta dimensión de la que ha hablado Leonardo es muy importante. Una de las cosas que han perdido las ciudades es la homogeneidad nacional, ¿no? Las ciudades son cada vez más centros a veces es muy difícil encontrar en las grandes ciudades naturales del país. Uno puede pasarse mucho tiempo en Nueva York, en Londres, en París, sin encontrarse con un nativo, y va encontrando solamente extranjeros. Y bueno, las ciudades se están convirtiendo un poco, las ciudades normales. Luego hay modelos de ciudad muy extraños y ciudades, claro, que han sufrido mucho. Yo recuerdo un caso que creo que merece la pena que cite, porque da una imagen de lo que es una ciudad. Una vez en Kampala, la capital de Uganda, me llevaba un ugandés a un barrio donde se habían instalado los refugiados de todas las guerras civiles, y era un barrio enorme, muy precario, y le pregunté, me chocaron dos cosas, la dimensión y otra cosa que luego diré. Me dije, ¿cuánta gente está aquí? Y me dijo, no se sabe, entre 100.000 y 900.000. Dije, ¿cómo es posible este margen de desconocimiento? Porque aquello era, pues sí, una aglomeración de gente. Pues claro, una ciudad realmente puede llegar a tener esta dimensión. Otra cosa que me sorprendió, y con esto termino, es que en esta aglomeración, que a todos ustedes se pueden imaginar en qué condiciones se vivía, de pobreza, de miseria, se había construido una ciudad, y lo primero que uno encontraba era una peluquería, un bar, una tienda de fotografías de boda, unas cosas que allí mismo se habían empezado ya, que habían salido como estas plantas que crecen en los terrenos más áridos, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una imagen de la ciudad muy extrema, pero muy importante, ¿no? Esta capacidad. ¿No nos dices qué estás preparando? ¿Qué piensas? ¿Qué estoy preparando? Bueno, pues mira, justamente algo está a punto ya está preparado, ya está cocinado, ya está casi servido y está a punto de salir una novela que también es itinerante, porque pasa en varios lugares, en Barcelona, pero también en otros puntos, y ya veremos lo que sucede con ella. No digo más para crear expectativa, ¿no? Bueno, tenemos que terminar, y terminamos como empezamos. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Eduardo y a Leonardo. Un ruego a quienes son los responsables del diseño de la programación de estos congresos internacionales de la Fundación Arquitectura y Sociedad, que les vuelvan a convocar de nuevo a Leonardo y a Eduardo, y que programen su participación a lo largo de una larga jornada, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias.